Tare Ture Soha. Om 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 Tare Ture Soha. Fazer o refúgio. Vamos fazer 2 vezes em português e 1 vez em tibetano. Vamos fazer em tibetano. Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Rola Penche Sangye Dupasho Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Rola Penche Sangye Dupasho Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Drola Penche Sangye Dupasho. Bien. Bueno, Nandro, quiero decir algo. Bueno, bienvenidos a todos ya, todos los que estáis ahí. Que vamos a compartir estas enseñanzas de Buda. Quiero decir, Nandro, algo. Hoy vamos a hablar sobre el gurú, la devoción al gurú, la confianza en el maestro, la importancia que tiene. Este es un tema que forma parte del Lanrim y como cualquier tema del Lanrim, cualquier aspecto del Lanrim, cualquier etapa del Lanrim, tiene que ser meditado, tiene que ser estudiado, comprendido y meditado. Por eso es tan sumamente importante la meditación. No es suficiente con aprenderse las cosas de memoria y dejarlo todo a nivel intelectual. Lo importante es alcanzar las etapas, esas etapas, las realizaciones de esas etapas que estamos. Es decir, tiene que ser comprendido, estudiado, comprendido y meditado. Tenemos que integrarlas dentro, no se pueden quedar a nivel de la superficie, porque si no, no daña lo que tiene, no se transforma, no se hace fuerte dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, quiero aprovechar que Bruno me traduce simultáneamente, entonces quiero empezar dando nociones sobre la meditación y después hablaré sobre la devoción al gurú, dando unos consejos de Lama Zopa Rinpoche y luego sobre esto. Si queda algo, pues que no, pues lo daremos en el futuro. Pero prefiero hacerlo así porque es sumamente importante esto que voy a poder compartir con vosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que vaya todo bien, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 5 minutos de meditación tranquila para traer la mente aquí, ¿de acuerdo? En la posición que cada uno esté, si estamos sentados en una silla, pues por lo menos que la espalda esté derecha. Si colocamos una postura que sea correcta, llevamos la atención hacia adentro de nuestro cuerpo para comprobar que no hay tensión en ninguna parte del cuerpo. Debemos de estar tranquilos, relajados. Dejar que la respiración se produzca de forma natural. No intervenimos en su proceso.
Y ahora así que hemos comprobado que no hay tensión en ninguna parte del cuerpo, entonces pues simplemente llevamos nuestra atención a la respiración, sentimos nuestra respiración. Sin forzar nada, tranquilos, relajados, sintiendo nuestra respiración, el fluir de nuestra respiración, para que todo se vaya calmando dentro. Nuestro cuerpo se tranquiliza y nuestra mente también. Cualquier pensamiento conceptual lo dejamos pasar. No estamos preocupados tampoco por el pasado, ni inquietos por el futuro. Aquí y ahora. Y así ahora ya volvemos, tranquilos. Nos movemos un poquito despacio y vamos a comenzar, ¿sí? Okay. Sí que es muy importante el tema de la meditación para poder meditar luego en cada una de las etapas del Anri. Y precisamente la primera es el maestro, la devoción al maestro, ¿sí? Bueno, ¿qué es la meditación? ¿Cuál es el propósito de la meditación? Meditar es familiarizarse con los aspectos positivos de nuestra mente. Meditar es familiarizar la mente de una manera constante y profunda con un objeto virtuoso. La meditación ejerce muchas funciones. Gracias a ella podemos superar los problemas internos, tales como los creados por las emociones aflictivas del odio, los celos, el apego y la ignorancia. Podemos también controlar nuestra mente, logrando así una gran paz interior. Nos capacita para poder cultivar intenciones, nuestras motivaciones virtuosas, que nos inducen a crear buenas acciones y a eliminar las intenciones que no son tan nobles y que nos hacen cometer acciones perjudiciales. Con la práctica de la meditación, obtendremos una experiencia de los distintos niveles de la realización espiritual y iremos desarrollando realizaciones cada vez más elevadas hasta que alcancemos finalmente el estado de liberación o de la iluminación, el estado de la budeidad. Todo se tiene que hacer en práctica de meditación. Para practicar la meditación, primero tenemos que aprender Dharma, las enseñanzas. Tenemos que escuchar enseñanzas por medio de la escucha y leer las instrucciones que sean correctas. Luego, hemos de contemplar el significado de lo que hemos escuchado y leído. Reflexionamos sobre las enseñanzas a fin de entender con claridad su significado. Y para convencernos, poniéndolas a prueba y comprobando si tienen lógica, si son coherentes, si tienen sentido, según nuestra propia experiencia, y si sus objetivos
son significativos, si son buenos para nosotros, si nos hacen crecer como personas, y a los demás, si son buenos también para los demás. Una vez que hayamos generado esa firme comprensión del significado del Dharma y tengamos confianza en su efectividad, entonces estaremos preparados para practicar la meditación. La meditación es de dos tipos, puede ser de dos tipos. Meditación analítica y meditación de emplazamiento. La meditación analítica es un procedimiento intencional de investigación o reflexión acerca de un objeto en el que se están analizando sus varios aspectos, examinándolos detenidamente desde diversos puntos de vista. Para ello, utilizaremos nuestra imaginación, nuestra memoria y nuestros poderes de razonamiento, el poder que tiene nuestra mente para razonar, la capacidad del raciocinio, hasta que, como resultado de ese análisis que hagamos, generamos un sentimiento o un pensamiento especial que cambie nuestro estado mental. ¿De acuerdo? Como cuando estamos meditando, ya lo veremos ahora más adelante, como hay distintos tipos de objetos de meditación para hacer esto. Hay diferentes objetos de meditación. Uno, como por ejemplo la impermanencia o la vacuidad, son objetos aprehendidos por la mente. Son objetos que la mente tiene que comprender muy bien. Otros objetos, por ejemplo, como el amor, la compasión, la renuncia o la resolución de confiar con sinceridad en nuestro guía espiritual, son en sí mismos estados mentales. Y, por supuesto, la forma de meditar en unos no es la misma que en otros. Unos será, la claridad tiene que venir muy grande por parte del objeto. Como cuando meditamos en la impermanencia, en la transitoriedad, en la vacuidad. La claridad tiene que venir por parte del objeto. Tenemos que comprenderlo muy bien. Sin embargo, los objetos como el amor, la compasión, la renuncia, la resolución de confiar de forma sincera en nuestro guía espiritual, son en sí mismos estados mentales. La claridad tiene que estar por parte de nuestra mente. Por eso, muchas veces, y esto sí que es importante en meditación, cuando yo hablo un poco y explico shamatha, cuando queremos conseguir en shamatha las cualidades tan importantes de esa concentración, digo que tiene dos cualidades importantes esa concentración pura: estabilidad y claridad. Estabilidad es que la mente no se mueve, no divaga ya, no se va, no abandona el objeto meditativo con el que estemos implicando. Bien, y luego la claridad. Esa claridad es doble. Es la claridad objetiva y la claridad subjetiva. La claridad objetiva es la claridad con que el objeto con el que yo me estoy implicando, ese objeto aparece a mi mente. Y la claridad subjetiva es la intensidad con que mi mente aprehende ese objeto. Aquí tenemos, esto es importante porque va a influir y es la forma en la que tenemos que hacerlo cuando meditemos en un objeto o en otro. Cuando meditemos en el amor y la compasión y la renuncia o en la confianza en nuestro guía espiritual, tiene que ser por parte, es subjetiva, porque se tiene que transformar en mente. Cuando medito en impermanencia o vacuidad, eso no tiene que convertirse en mi mente. Mi mente tiene que comprender muy bien todo eso. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, la meditación analítica ha de ser aplicada hasta que aparezca con claridad en la mente el objeto específico que tratamos de realizar. Hasta que se genere un estado mental determinado y que el cual nosotros queremos cultivar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando meditamos sobre la devoción al guía espiritual, hemos de considerar los diferentes beneficios de comprometernos a seguirle con fe, pero esta fe tiene que estar basada
en el razonamiento, en la lógica, en haber comprendido. No puede ser una fe ciega. Los peligros de, por ejemplo, los peligros de quebrantar en nuestro compromiso con nuestro guía y nuestra confianza con él. Y las diferentes formas en que hemos de confiar en él o en ella, de pensamiento o de obra. ¿De acuerdo? Por medio de esta meditación analítica, llegaremos a generar una fe, una firme resolución, una fe clara y una firme resolución basada en esa comprensión, de confiar en nuestro guía espiritual de corazón. Entonces, cuando esta resolución a la que nosotros llegamos surja en nuestra mente con claridad y de manera decisiva, entonces se dice, podemos decir, que hemos encontrado el objeto de nuestra meditación de emplazamiento. ¿De acuerdo? Durante la meditación de emplazamiento, nos concentramos en un objeto virtuoso de manera convergente. Es decir, ya sabéis, cuando hablemos de meditación, es la meditación de emplazamiento, unipuntual. La mente se pone en lo que está si no se mueve. ¿De acuerdo? Para distinguirla de lo que es la meditación analítica. No lo olvidéis. Entonces, vuelvo a repetir. Durante la meditación de emplazamiento, unipuntual, nos concentramos en un objeto virtuoso, de manera convergente, sin permitir que las distracciones turben nuestra concentración. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto de la meditación de emplazamiento puede ser cualquier objeto virtuoso, siempre un objeto virtuoso, o un pensamiento, o un sentimiento especial que hayamos generado en nuestra mente como resultado de nuestra meditación analítica. Por medio de la meditación de emplazamiento, mantenemos en concentración a este objeto virtuoso, ese pensamiento o ese sentimiento especial que ha surgido, que hemos encontrado en nuestra meditación analítica. Y en el momento en que empiece a desvanecerse en la meditación de concentración, entonces hemos de reanudar otra vez nuestra meditación, hemos de volver a la meditación analítica para hacer que el objeto vuelva a aparecer de manera clara y definida a nuestra mente para poder enfocarnos en él. Y así como cuando encendemos un fuego, por ejemplo, con la ayuda de los fuelles, cuando en las chimeneas, que nos ayudamos con un aparato que es para encender, ¿no? Llega un momento en el que dejamos que el fuego arda solo. Pues en nuestra sesión de meditación también llegará un momento en que tendremos que dejar la meditación analítica para dar paso a la de emplazamiento o concentrarnos en lo que hemos encontrado en la meditación analítica. ¿De acuerdo? Entonces, después, de igual manera, de igual forma, que volvemos a hacer uso de los fuelles para volver, por si el fuego se apaga, tenemos que, si perdemos esa visión del objeto en el que estamos concentrados, volvemos a nuestra meditación analítica para volver a hacerlo surgir y volver a concentrarnos en él. Y ese es el proceso, ¿de acuerdo? Pero si es así, Lama Tsongkhapa dijo en su texto, sobre todo el que yo estoy en el Lanrin Mediano de Karma Mental y Visión Superior, que los meditadores han de combinar estos dos tipos de meditación, porque una buena meditación analítica induce a una buena meditación de emplazamiento y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces debemos combinarlos, aun cuando no nos resulte difícil encontrar o generar en la mente el objeto de la meditación de emplazamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si deseamos hacer una meditación de emplazamiento en la respiración, en primer lugar, hemos de analizar el objeto para definirlo, identificarlo con claridad, sentir nuestra respiración y situarla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a través del análisis del objeto aparezca en la mente de una manera nítida, entonces hemos de estabilizar esta apariencia mediante la meditación de emplazamiento. Nosotros buscamos nuestra respiración, la sentimos, sabemos cómo es profunda, cómo es esa respiración, las sensaciones que produce la respiración, y ahí nos quedamos quietos. Ahora nos emplazamos a ella, ¿de acuerdo? La buscamos y nos emplazamos, ¿de acuerdo? Entonces,
pues los objetos tales como la vacuidad, por ejemplo, o la bodhicitta, son más difíciles de encontrar y por ello se requiere una meditación analítica con más detalle. Entonces, porque la respiración es fácil, estamos acostumbrados a nuestra respiración, es más fácil encontrarla, pero cuando ya vamos a objetos ya como la bodhicitta, el amor, la compasión, ¿de acuerdo? O la vacuidad, la transitoriedad, son objetos más difíciles de encontrar y por ello vamos a requerir una meditación analítica con más detalle. No obstante, el procedimiento de alternar las meditaciones analíticas y de emplazamiento es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Espero que estéis siguiendo este proceso, ¿sí? Porque es importante, porque es lo que tenemos que realizar luego con cada una de las meditaciones del Lanrin, donde está la primera y la del maestro, ¿de acuerdo? Y ahora iremos después a ello. Entonces, por medio de la meditación analítica, hacemos que el objeto aparezca a la mente de manera clara y decisiva. Y con la de emplazamiento hacemos que nuestra mente se familiarice con él y se vaya acercando progresivamente hasta que, por último, ambos se fundan por completo. Bien, que la mente se convierta en eso, por ejemplo, en amor, se tiene que convertir en amor, en compasión, ¿de acuerdo? Por eso se dice que la bodhicitta, por ejemplo, hay que conseguir esa mente, porque llega a ser una mente principal. Hay que conseguirlo. La mente se tiene que transformar en esto. No es lo mismo cuando hacemos una meditación analítica con la transitoriedad, como he dicho. No se tiene que transformar en eso. Ya la mente es así. Tenemos que comprenderlo muy bien, esos objetos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si por ejemplo hacemos una meditación analítica sobre los sufrimientos de los seres, ese análisis hará que aflore en nuestra mente un claro y profundo sentimiento de compasión. Cuando esto ocurra, hemos de comenzar la meditación de emplazamiento para que nuestra mente se familiarice cada vez más con ese sentimiento y se impregne en él. Y llegará un momento en el que nuestra... Espera un momento, se me atragantó un poco la... Un momentito, perdón. Me puse agua aquí, un poco, perdón. Entonces, como estaba diciendo, meditación analítica, reflexionamos, investigamos. De esa meditación analítica tiene que surgir una sensación de certeza, un acercamiento. Y entonces ahí es donde encontramos el objeto de emplazamiento y hasta que surja en nuestra mente. Entonces, cuando surja, si es en amor y compasión, se fundirá por completo, por ejemplo, con la compasión. Y ello no quiere decir que a partir de entonces la compasión vaya a ser el único objeto de nuestra mente, sino que la compasión se ha fundido de manera inseparable con nuestra mente. Y en consecuencia, entonces, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, estarán siempre motivados por ese sentimiento compasivo. Eso es. Entonces, al principio de nuestra meditación, por ejemplo, en la meditación de emplazamiento, al principio será débil y solo seremos capaces de mantener nuestro objeto durante un instante. Por eso, cada vez que lo perdamos, hemos de volver a aplicar la meditación analítica. ¿De acuerdo? Por eso yo hago muchas veces insistir. Si nosotros todos los días meditamos, por ejemplo, en calma mental, pues la mente se irá menos, cada vez menos. Y cuando hagamos nuestra meditación analítica nos va a ayudar muchísimo a que la mente no se vaya, sino que está ahí más tiempo y haremos buenas meditaciones analíticas, ¿de acuerdo? Pero si es el caso de que estamos haciendo una meditación analítica, estamos en la meditación de emplazamiento y la mente se va, hay que volver una y otra vez al objeto meditativo, ¿de acuerdo? Cada vez que lo perdamos, hemos de volver a aplicar la meditación analítica para volver a encontrar el objeto de emplazamiento. Entonces, hasta que de nuevo ese objeto aparezca con claridad, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de esforzarnos en estabilizar su percepción, ¿de acuerdo? Hemos de aplicar un poco de esfuerzo. Y este procedimiento lo tenemos que repetir
más veces, muchas veces, ¿de acuerdo? Porque es el modo de incrementar nuestro poder de concentración y así explicará. Es la única forma de fundir nuestra mente, de fundir nuestra mente con el objeto o de conocer el objeto a través de la concentración. Entonces, puesto que la mayoría de los problemas que tiene la persona que está empezando a meditar a la hora de hacerlo se debe a la aplicación excesiva de esfuerzo, pues con el fin de mantener la meditación de emplazamiento, es importante una cosa, que es que tenemos que aprender a emplear esto y hacerlo con moderación para evitar que acabemos con tensión, con un exceso de tensión, entonces, al hacer esto. Eso es importante que tratemos de evitarlo, ¿de acuerdo? Debemos aplicar el esfuerzo que aplicamos es de una manera relajada, pero continua, ¿de acuerdo? Y descansar cuando nos sintamos cansados. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, la práctica de la meditación es muy extensa, ¿de acuerdo? No se trata simplemente de sentarnos con las piernas cruzadas y de realizar las sesiones formales de meditación. El que nuestra meditación de emplazamiento sea débil no impide que podamos practicar la meditación analítica, ¿de acuerdo? En cualquier momento. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, nos detenemos a reflexionar con cuidado sobre algunos puntos que hemos mencionado, esta misma reflexión se convertirá de manera natural en una meditación analítica, por ejemplo, aunque estemos sentados cómodamente en una silla, por ejemplo. Entonces también podemos practicar la meditación analítica cuando vamos de paseo. Esto y salimos de viaje o al mismo tiempo que hacemos cualquier trabajo manual. Esto, Lama Yese habla de este tema, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meditación? Entonces, por medio de la meditación analítica, percibiremos y vamos a percibir el objeto con claridad. Y luego, a través de la meditación de emplazamiento, lograremos niveles más profundos de experiencia o realización de ese objeto, ¿de acuerdo? El propósito principal de todas las meditaciones del Lanrim es la transformación de la mente en el sendero hacia la iluminación, haciendo brotar, haciendo que surjan las realizaciones más profundas. Y la señal de que hemos logrado una realización perfecta de un objeto determinado es que a partir de entonces ninguna de las acciones que hagamos de cuerpo o de palabra se oponen a esa mentalidad o esa mente que ya tenemos, sino que se vuelve mucho más significativa. Por ejemplo, una vez que hemos alcanzado la realización, una buena realización, por ejemplo, de la compasión, seremos incapaces de hacer daño a ningún ser. Y todas nuestras acciones estarán motivadas por esa actitud compasiva. En las instrucciones que se dan en los capítulos del Lanrim, se ofrecen pautas y directrices para realizar las meditaciones analíticas y se indican los objetos de las meditaciones de emplazamiento. Entonces, esas instrucciones han de considerarse como una mera orientación también. Hemos de utilizar también nuestra propia sabiduría y ser flexibles a la hora de aplicar todos los consejos que se nos dan, ¿no? Cuando en la meditación analítica, por ejemplo, se nos invita a adoptar una determinada manera de pensar, pues primero debemos de comprender cuál es su objetivo. Y una vez que hemos comprendido los pensamientos, sentimientos y recuerdos de nuestras propias experiencias relacionados con esta meditación, pues entonces, sin esfuerzo, acuden a nuestra mente y nos llevan en esa misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de utilizar nuestros propios pensamientos y experiencias de una forma disciplinada a fin de reforzar nuestra meditación y sin dejar que nos distraigan las ideas y los recuerdos que no sean pertinentes. Por eso, siempre en la meditación, en Shamatha, hay unas condiciones para que esto vaya terminando y no ocurra estas distracciones, ¿de acuerdo?, de nuestra mente. Entonces, la hiperactividad de la mente cuando se va, la laxitud, el sopor, y nuestros pensamientos involuntarios, los que surgen ahí, sin que nosotros tengamos que intervenir. Son las cosas que se corrigen en meditación. Entonces, debido a que
que el propósito de meditar en el Lanrim no es otro que el de desarrollar una experiencia personal de todas las etapas del camino hacia la iluminación, pasando por el de la liberación. Se presentarán de diferentes tipos de razonamiento, se presentan, ya sean o maneras de pensar, así como la referencia a escritura y ejemplos para contemplar, hacer esas contemplaciones. La función de los razonamientos que tengamos que hacer no se limita a aprobar una tesis, ¿de acuerdo? Sino, de hecho, muchos de los temas en los que meditaremos no requieren prueba alguna, son muy evidentes. Por ejemplo, cuando meditemos sobre el hecho de que el momento de la muerte es incierto. No hay necesidad de demostrarlo. Todos sabemos que es verdad. No obstante, una cosa es saberlo a nivel intelectual y otra cosa es conocerlo por propia experiencia. Cuando se ha hecho, lo hemos meditado y lo hemos llevado al corazón, ¿de acuerdo? Es algo muy diferente. De dejarlo a nivel intelectual a tenerlo integrado, por ejemplo, eso, ¿no? De acuerdo. Entonces todos sabemos que eso es así y que nos podemos preguntar, entonces, ¿quién vive pensando y teniendo en cuenta en sus actividades, en nuestra vida cotidiana, el hecho de que, por ejemplo, es posible que hoy me muera? ¿Quién vive así? Porque la mayoría nos pasamos la vida pensando y actuando como si no nos fuéramos a morir nunca. Esto es algo evidente. Ignoramos la realidad de la muerte. Y ahora más. Hace poco estuve dando yo unas charlas sobre esto, con lo que está pasando del COVID, ¿no? Entonces, cuando la muerte nos llama, sorprendidos, reaccionamos con angustia, enojo, o como si no fuera a ocurrir algo desconocido y extraño. No, es algo que es consustancial con la vida. La muerte no está separada de nuestra vida, ¿de acuerdo? Es algo pero lo obviamos, es algo que no queremos saber. Lo que a menudo también nuestra manera habitual de pensar y las cosas damos las cosas por hechas, sin analizarlas, se oponen al conocimiento que poseemos de ellas. Las meditaciones del Lanrim eliminan esas contradicciones, ¿de acuerdo?, que tenemos en nuestra mente. Entonces, puesto que nuestras formas habituales de pensar y de actuar están profundamente arraigadas, muy adentro de nosotros, y tenemos que hacer uso de diferentes métodos para contrarrestar, ¿de acuerdo? Por eso hay que meditar una y otra vez, porque hay cosas que están muy, muy, muy arraigadas, no están en la superficie de nuestra mente, están muy adentro, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ellos es el razonamiento, por ejemplo, basado en una estricta lógica, ¿de acuerdo? Aparte de este, podemos utilizar muchos otros métodos de razonamiento y diferentes maneras de pensar para provocar el desarrollo de las realizaciones espirituales que transformarán nuestra mente y nuestro comportamiento. El Lanrim es uno de los caminos que nos puede llevar y puede ayudarnos para erradicar esos hábitos erróneos que tiene nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, también es preciso que hagamos hincapié y que es importante recalcar que es mucho más importante lograr auténticas experiencias del Lanrim que limitarnos a aprender sus diferentes temas. A pesar de que el entendimiento intelectual de las instrucciones es imprescindible para adquirir su experiencia, porque tenemos que comprender, tenemos que utilizar nuestra conciencia mental, ¿de acuerdo? La conceptualización, por supuesto, es una facultad que tiene nuestra mente para poder comprender, ¿de acuerdo? Si no perseveramos, y si no perseveramos en poner las enseñanzas en práctica, la comprensión que tengamos de ella no tendrá valor alguno si lo dejamos a nivel intelectual. Si solo poseemos ese conocimiento intelectual y carecemos de experiencia, lo conseguiremos controlar nuestra mente, que es de lo que se trata, de adiestrar nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos instruyamos o enseñemos o ayudemos a otros, ¿de acuerdo?, nos será muy difícil lograr, les será a ellos muy difícil lograr alcanzar alguna realización o alguna comprensión, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tenerlas integradas, ¿de acuerdo? Entonces, y esa se hace a través de la meditación, integrándolas en meditación. ¿De acuerdo?
Las realizaciones espirituales no se obtienen con facilidad. Cualquier realización que queramos de cualquier etapa del Lanrim. No es fácil. Hay que meditar mucho, mucha meditación analítica y llevarla a la meditación de emplazamiento, de concentración para poder hacer lo que queramos hacer, la transformación que queramos hacer en nuestra mente, lo que queramos adiestrar, en qué aspecto queramos adiestrar nuestra mente, ¿de acuerdo? Tenemos que leer las instrucciones muchas veces, ¿de acuerdo? Tantas como sean necesarias. Y repetir las mismas meditaciones una y otra vez, ¿de acuerdo? Y no hay tiempo, no hay tiempo que perder. Luego que así, hasta que consigamos una realización perfecta de cada una de las etapas hacia la iluminación. No podemos detenernos si queremos, si estamos practicando el Dharma. Tenemos que hacerlo una y otra vez, ¿de acuerdo? Y sabiéndolo bien, cómo hacerlo, el método preciso para hacerlo. Y este es el método, por eso hago tanto hincapié en el tema de la meditación de esta forma, ¿de acuerdo? Y he querido hacerlo, explicando esto, ¿de acuerdo? Si nos resistimos a recibir, si no recibimos enseñanzas, porque ya las hemos leído, escuchado varias veces, entonces ello indica que aún no hemos adquirido la experiencia del Dharma. Hemos de escuchar muchas veces las enseñanzas, una y otra vez. Yo en el monasterio, esto es muy habitual. Hemos escuchado las mismas enseñanzas muchas veces, una y otra vez. Y Geshe Jumper hace mucho hincapié en esto. Y su santidad, muy importante, escuchar las enseñanzas una y otra vez y reflexionar y meditar en ellas una y otra vez, ¿de acuerdo? No porque es como eso he escuchado las enseñanzas una vez, dos, tres, es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque la profundidad es muy grande, estamos llenos de muchas perturbaciones mentales, de muchos engaños, y han estado en nuestra mente por mucho tiempo, y ahora hacer esa transformación va a costar trabajo. ¿Sí? Entonces, las meditaciones, siempre en la NEA habéis visto que se presentan en un determinado orden, ¿de acuerdo? Debido a que una realización nos conduce a la otra, a la siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? De todas formas, se pueden practicar el ciclo completo en vez de concentrarse en una sola meditación, hasta lograr una realización buena de ella, ¿no? Puesto que las experiencias que se desarrollen en cada etapa se profundizarán en relación a la práctica de las restantes, ¿de acuerdo? Porque hay un orden, pero se puede meditar en otra, aunque no sea en ese mismo orden también, ¿de acuerdo? De modo que este es, no sé qué hora es, son las 3 menos 20, quería preguntarle a Nandro, ¿está por ahí Nandro? Nandro, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, he querido hacer esta introducción porque era importante. Yo, aprovechando de que había traducción simultánea, que viene la importancia que tiene la meditación a la hora de... porque todas las etapas del Lanrim tienen que ser meditadas, escuchadas, contempladas y meditadas. Y sobre todo la forma en la que se medita y en cada una de ellas, ¿sí? Es importante, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces son las 3 menos cuarto, si quieren descansar 10 minutos o 15 y seguimos después ya con el tema que nos trae hoy, que es la devoción al gurú. ¿Te parece bien, Nandro? Creo que 10 minutos está bien. 10 minutos. 5 a 10. 10 minutos. Ok, 10 minutos. Perfecto. Son las 3 menos 20 aquí. Pues a las 3 menos 10 está bien y seguimos, ¿sí? Sí. Muchas gracias. De nada. Sí. Então, todos me escutam em português? Então, acho que o Zopa só comentou isso, da importância de estar falando da meditação, justamente como meditar corretamente, né, nos tópicos. E então, me pareceu que gostaria de ter um intervalo, então a gente volta em 10 minutos. Tá bom? Só para vocês saberem,
Se você quiser trocar de português para espanhol, é só você ir no Globo que você, né, se você quiser ver como você entende espanhol ou você viu em português, é só você escolher, você pode fazer isso durante esse encontro, tá? Só para vocês saberem disso. Alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa, Neil? Não, Nandro, tudo bem. Tá tudo certo. Tá bom, então acho que a gente volta daqui 10 minutos. Ok.